Seguimos aquí en Nada Sin Nosotros. Estaban viendo en pantalla, nos olvidamos de comentar en la apertura, que se pospuso el Todos Iguales en los Derechos, un evento que organiza la Municipalidad de Vicente López junto a diversas organizaciones que están vinculadas a la discapacidad aquí en la comuna. Bueno, por una cuestión climática hubo que posponerlo, se pasó para septiembre. ¿Y por qué se pasó? Porque parece que iba a llover. De verdad te Sí, digo. de verdad yo también. Parece que iba a llover y... Vos fuiste al Todos Iguales, ¿no? El Sí, año pero pasado. no. Viste que es al aire libre. Sí, pero no sé por qué se pasó. Porque iba a entiendo. llover. Y entonces si estamos al aire libre con lluvia... Se suspende. Exacto. En el Todos Iguales en los Derechos, que van un montón de organizaciones, como Senderos del Sembrador Sí. y otras, y también van organismos de la municipalidad que trabajan con discapacidad. Así que bueno, se pasa para septiembre, cuando tengamos la fecha precisa les avisamos, ¿no? Sí. A ver si te olvidas de vivo. ¿Me haces acordar? Porque uno se puede olvidar de Haceme acordar, tantas Pau. cosas. ¿Puede ser? Bueno, tenemos dos invitados, les habíamos anticipado en la apertura que vamos a dedicar parte del programa a hablar de comunicación y discapacidad. Y en este caso nos acompañan dos periodistas especializados en la temática. Analía Barone, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Y está con la voz tomada, porque vi que saludó y está con la voz Pero te tomada. escucho muy bien, ¿eh? Sí, pero por la voz te das cuenta que está tomada. ¿A la mía? Sí, puede la ser, puede tuya. ser. El otoño, cambio de clima. Ah, la de ella, decís que Sí, está tomada. No Tiene es razón. porque sea mala. No, para mí no me parece, pero puede ser, porque Sí. yo no me escucho cuando hablo, pero puede ser. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Muchas gracias por haber venido. A vos por invitarnos. Bueno, productora y directora para radio y televisión egresada del ISER, Así dice. periodista egresada de TEA Sí. y próximamente licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Plata. Sí, ¿Es así así? es. En ese camino estamos. ¿Qué te queda de esa carrera? Y eso me queda este año, que son 4 materias, y después sentarme a hacer la tesis, que por supuesto va a tener que ver con discapacidad. Bien, ya nos estarás contando. Y a su lado, el señor Juan Manuel Forbes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos también por venir, periodista también especializado en discapacidad y armando la producción, porque el contacto, de esto está bueno contarlo, el contacto con Analía y con Juan Manuel los teníamos por separado y de pronto descubrimos que los dos comparten un programa que conduce Juan Manuel y al cual se sumó a fines del año pasado Analía, que se llama Curiosa Tarde y va por Radio Sónica. Así es. ¿Cuándo sale? Sale los martes de 18 a 20 horas. Ujú. Este año veníamos haciendo 1 hora Sí. de programa y este año ya estamos haciendo 2 horas de programa porque había mucho contenido, quedaba mucho contenido importante afuera y nos parecía sumamente importante poder hacer 2 horas por programa, digamos, ¿no? Y además, déjame agregar, Diego, que es un ofrecimiento que nos hizo la radio a nosotros, y esto para nosotros fue muy importante porque que vengan las autoridades de la radio a decirte que les gusta cómo va el programa y que quieren más, estaba buenísimo para nosotros como equipo. Así que bueno, hace un mes más Bueno. o menos incursionamos en esto de las 2 horas. Repitan por favor el horario y dónde los podemos escuchar. Se puede escuchar en www.radiosonica.com.ar los martes de 18 a 20 horas. Ok. Pero bueno, como los oyentes o los radiovidentes de Demos van a estar seguramente escuchando esta radio, también en otro momento se pueden descargar o escuchar los programas ya emitidos en iVoox. ¿Los tienen subidos? Sí, lo tenemos subidos a iVoox, Sí. donde están todos los programas emitidos. Sí. Y bueno, los pueden escuchar, descargar, obviamente hacer comentarios, sumarse al Facebook, al Twitter, que tenemos disponible con el programa para que comenten, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver. Y por ahí hay algún hecho particular que quieran comentar, una historia, eso también estamos abiertos muchas veces. A que nos lleguen denuncias y poder transmitir, ¿no? Todo lo que pasa alrededor, que por ahí hacer visible lo invisible. Sí, en eso estamos. Y Juan Manuel, bueno, vos te recibiste en ETER como... O sea, estudié en ETER Sí, el primer año, sí. pero no llegué a recibirme por un tema de plata, por un tema económico. Pequeño detalle del Sí, dinero. sí. Pero en la idea está en mis planes en el momento por continuarlo Ujú. y poder recibirme, ¿no? Porque, o sea, de esto actualmente estoy viviendo, digamos, de la comunicación. O sea, me estoy dedicando 100% a la comunicación.
Porque aparte del programa de Curiosa Tarde, también estás trabajando en otro medio. Estoy coordinando una radio por internet que se llama Radio del Cricket, depende de una fundación, Fundación Feducar, y el Instituto de Los Ángeles, que están adentro jóvenes con discapacidad, y que bueno, la idea es hacer un medio de comunicación y que el día de mañana eso sea una herramienta laboral para los jóvenes, ¿no? Pero aparte también estás haciendo tele, ¿o no? Y estoy en Barricada TV, Sí. en una sección del noticiero, que bueno, lo que intentamos hacer es hacer visible el invisible y bueno, poder contar todas las cosas que por ahí los demás medios tradicionales lamentablemente no lo hacen visible, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla imágenes de una de tus columnas dedicada, entiendo, a los eventos vinculados al Día Internacional de Concientización, digo bien, sobre el autismo, que fue hace 2 semanas, ¿no? Esto. Sí, ese fue hace poquito. Sí. Y después también fui al de el síndrome de Down, que eso fue más atrás todavía. Y bueno, tratar de hacer posible, ¿no?, todas estas cuestiones y que se vean, ¿no?, que realmente se puede. Barricada TV, que es un canal online que funciona... Perdón, ¿online o sale al aire? Mirá, porque estaban en eso con la señal. Están en eso, están en trámite. Por el momento está saliendo online por YouTube y en el canal 5 de Caballito. Es un digital, analógico, ¿no? Estamos hablando en forma analógica. Y están en trámite con la TDA. Le asignaron la TDA, pero bueno, ahora con el cambio de gobierno, de todo eso, hay que hacer como una presentación toda de cero. Y bueno, en eso se está, ¿no? O sea, ya tenían asignada la licencia, estaban esperando que se las adjudicaran para empezar a transmitir y ahora tienen que empezar de nuevo el trámite. No, o sea, ya está adjudicado, sí, la señal y todo, pero bueno, ahora todos los papeles formales de autorización, de técnicas y todas las cuestiones, las tienen que volver a presentar. Bien, Barricada TV, les contamos a los oyentes, es un canal autogestionado por trabajadores, funciona en el IMPA, es una fábrica recuperada por sus trabajadores ahí en el barrio de Caballito, por eso Juan nos comentaba que sale por un canal barrial o que suena en el barrio. Y bueno, estaban con este proyecto de salir al aire. Y bueno, ¿y tus columnas salen en el medio de la transmisión o son parte de otro programa? Ahora ayer justamente tuve una reunión por eso, porque como todavía en el canal lo están reformulando, están haciendo las refacciones, y el canal en vivo va a empezar a transmitir en mayo. Mientras tanto las columnas salen por YouTube. Claro. Y la idea es que bueno, cuando esté el canal funcionando al 100%, bueno, ahí empezar a armar todo, ¿no? Que estén las columnas dentro de los noticieros para poder, quién se sabe, en algún momento se puede llegar a tener un programa, ¿no? Analía, ¿cómo empezó tu búsqueda? ¿Cuándo o cómo o por qué dijiste, che, mi camino es la comunicación? La verdad que, qué pregunta primero para arrancar, pero la verdad que pasó hace mucho tiempo y de una manera que no tiene nada que ver con la discapacidad. Yo desde muy chica me gustaba mucho el fútbol y empecé a seguir a los 6 años más o menos, y quise ser periodista deportiva más o menos desde los 14. ¿Periodista deportiva? Sí, yo soy periodista deportiva, me hice la carrera de deportea, que es periodismo con orientación deportiva. Exactamente. Así que bueno, imagínate que si ya el periodismo general me costó largas charlas de sobremesa familiar diciéndome, pero vos estás segura que la carrera, que mirá que necesitas mucha movilidad y que esto y que lo otro. Eso, ¿cuáles eran los peros que te decían? Eso, que cómo vas a seguir a un jugador en la cancha, que no vas a poder hacer vestuario. Primero yo les comento que el único deporte que existe no es el fútbol. Hay 1.000.000 de otros deportes. Pero bueno, básicamente todo pasaba por ahí, en reuniones familiares, en discusiones con amigos, pero yo terca como yo soy, mantuve mi decisión y bueno, cuando terminé la escuela secundaria a los 19 años, me anoté en Deportea y hice la carrera de periodismo deportivo. Digamos, te planteaban cosas reales. Sí. ¿Cómo superaste esas cuestiones reales para poder desarrollar tu carrera? El tema es que nada es imposible, no se puede realizar por ahí de la manera la nota, ¿no?
o la entrevista o la cobertura de la manera convencional que lo haría cualquier otro comunicador, pero sí de una manera diferente. Por ejemplo, hacer notas vía telefónica. Yo hago muchas notas vía telefónica. Ahora con los apoyos tecnológicos que tenemos se realizan muchísimas notas por Skype, por ejemplo. Bueno, entonces todo ese tipo de dificultades que yo tengo realmente, porque la discapacidad está, se pueden ir sorteando con plan B, digamos, y te permiten tener la carrera. Bueno, nada, cursé. Por supuesto que ni bien terminé de cursar y empecé a buscar trabajo, que no conseguí porque no es fácil. Imagínate, ya te digo, periodismo deportivo encima, y encima de con discapacidad mujer, con lo cerrado que es y lo machista que es el ambiente del deporte. tenías todos los números. Claro, tenía todos los números para que nunca me llamaran de ningún lado. Bueno, entonces como seguí buscando trabajo y no pude conseguir, dije, algo tengo que seguir haciendo, capacitándome, y por supuesto que tiene que ver con la comunicación porque es lo que realmente me gusta. Ahí investigando descubrí la carrera de producción y dirección de radio y televisión. Bueno, que quise pasar por institutos de formación privados, no pude, por ejemplo, por la falta de accesibilidad. Entonces me dijeron, vos, el único lugar que podés ir, esto fue así tal cual como se los estoy contando, literal, el único lugar que tú podés ir y que no te pueden decir que no es al ISER, porque el instituto privado, al no tener accesibilidad, directamente no te inscribe. Me pasó tanto en el ETHER como en el ISEC. Entonces, bueno, fui al ISER. Bueno, Perdón, vos intentaste inscribirte en ETHER y en ISEC y no te admitieron. No me admitieron por la falta de accesibilidad. Directamente no podía ser alumna de ninguna de esas dos instituciones. ¿Esto cuándo fue más o menos? Y esto habrá sido año 2008. Claro, pasaron unos años porque el ISEC, que es el instituto que más conozco en este último tiempo, incorporó el elevador en las escaleras, y además sé que cuando alguien se acerca, alguien con alguna discapacidad se acerca a inscribirse, lo manejan con mucho tacto y tratan de que sí se pueda inscribir. Claro, es la idea. Lo mismo pasó un tiempo después en el ETHER, pero bueno, en ese momento no había directamente condiciones para el ingreso. Bueno, el tema de lo importante que es para nosotros un baño adaptado, por ejemplo, demás. ¿Y en el ISER, que es estatal, sí? En el ISER también es una contradicción, porque al día de hoy, que ya llevo 7 años ahí adentro entre la carrera de producción y dirección y ahora la licenciatura, es todo adaptado por dentro, pero tengo 5 escalones en el ingreso que tengo que sortear cada día para poder ingresar a mi facultad. En el edificio de Retiro. Sí, en el edificio de Retiro. Bueno, cuestión que en el ISER sí me inscribí, esto en el 2009, hago el curso de ingreso. Y bueno, y entro y cursé los 3 años de la carrera de producción y dirección para radio y televisión. Tampoco seguía sin conseguir trabajo hasta que, bueno, un momento, como forma de evolución de lo que la ONG Acceso Ya hizo por mí, Acceso Ya es una ONG que lucha por la defensa de los derechos de la accesibilidad física para las personas con discapacidad motora. Sí. Yo en un momento me acerqué a ellos, no solamente por el ISER, sino porque yo llevaba 14 años en el mismo edificio y no tenía una rampa. Entonces, bueno, me acerqué a ellos y, bueno, con un amparo mediante logramos que en mi edificio hicieran la rampa, no así en el ISER todavía, donde acceso En el edificio donde vos vivís. Claro, en mi domicilio. En el ISER acceso tiene una demanda ganada que recién ahora parece que van a ejecutar las obras en este año. Pero en el caso de mi edificio lo logramos mediante un recurso de amparo, entonces como forma de agradecimiento me sumé como voluntaria. Ahora, antes de ir a la tanda y seguir charlando con los dos, me gustaría retomar brevemente esto que decías. Bueno, me planteaban cuestiones de accesibilidad básicamente. Claro. Me interesa saber cómo fuiste a estudiar, cómo sostuviste 3 carreras. Justamente cómo superaste estas vallas de accesibilidad, dado que por ejemplo en ISER todavía no pusieron la rampa. ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué apoyos usaste? Bueno, mira, como te digo, primero en mi domicilio, después de 14 años, a través de Acceso Ya conseguimos la rampa. Y en cuanto a lo que es educación, tanto en mi escuela primaria como secundaria, yo hice tanto primaria como secundaria en escuelas comunes de la ciudad de Buenos Aires.
siempre tuve o maestra de apoyo, más de integradora, o después cuando fui más grande ya para ir a la facultad y ahora para manejarme en mi vida cotidiana, un asistente que me acompaña a todos lados y está conmigo en las horas que no está mi mamá. Yo vivo sola con mi mamá, entonces bueno, durante el día mi mamá tiene que trabajar y yo tengo un asistente que también le ganamos gracias a otro recurso amparo a la obra social. Porque bueno, hablando, la gente parece que en ciertos ámbitos no se entiende. Entonces bueno, para que uno le otorguen los derechos que por ley le corresponden, tiene que llegar siempre a la justicia. Pero Bueno, no siempre, pero muchas casi, veces sí. En el caso de los asistentes está sancionada la ley, pero creo que no está regulada todavía. está regulada. Y ahí es donde está el vacío legal que se aprovecha a veces para no pagar, para no cubrir. hacer efectivo el servicio, digamos. Pero bueno, cuesta un poco, pero se puede. Bueno, seguimos ahora charlando con Analía Barón y Juan Manuel Forbes. Vamos a una tanda, un tema y seguimos acá en Nada Sin Nosotros. Seguimos así en Nada Sin Nosotros y estábamos escuchando Eclipse de Mar, interpretado, es un tema de Joaquín Sabina. ¿Lo conoces a Joaquín Sabina? Sí, no. ¿Sí o no, Vero? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Qué te trae por acá? Yo te traigo. ¿Estabas escuchando el tema? ¿Te gustó? Sí. Bueno, es un tema de Joaquín Sabina interpretado por María Jiménez y el grupo Estopa, que habla justamente de la cobertura de los medios y que muchas veces o en general nosotros los ciudadanos de a pie ¿A qué no se estamos llama? reflejados en esos medios. ¿Eh? No está bien. ¿Acá? ¿Dónde está Diego? Ah. Bueno, te presento Vero porque vos no estabas, ella es Analía Barone, él es Juan Manuel Forbes Hola. y los dos son periodistas. Tienen un programa de radio, Igual usted. como nosotros, y están especializados en discapacidad. Juan Manuel, la misma pregunta, ¿cómo descubriste tu vocación por la comunicación y cómo la llevaste adelante? Bueno, muy particular puede llegar a ser. Yo en el 2010, precisamente mi mamá en 2010 estaba mirando el programa Desde la Vida, No sé, Sí, amigo. de la televisión pública. de la televisión pública. Ahí estaban los jóvenes de Palabras en Conjunto, hablando de su proyecto radial. Sí. Y bueno, me dice mi mamá, qué bueno sería esto para mí, o sea, lo veía como para mí, qué bueno que sería. Y en ese momento me dice, ¿por qué no te pones en contacto con los coordinadores? Wow. Bueno, yo me puse en contacto y aparte cuando me habló del proyecto, pues justo yo estaba durmiendo, y me despertó y me dijo, Juan, vení a ver ¿Y esto. por qué ella pensó que eso era para vos? Sí, muy bien. Y tuvo razón, porque te enganchaste. Bueno, a mí siempre algo de la comunicación me da intriga el saber cómo era un medio de comunicación por dentro, o sea, de la cocina, ¿no? Lo que se le llama la cocina de la comunicación. Pero bueno, ahí fue cuando lo llamé al coordinador, Sí. me reuní con él, fui a ver qué onda el proyecto, a fin del 2010, uno de los últimos programas. Me pareció copado, es como que me hicieron una entrevista en el aire y Wow. salí hablando solo, Sí. sin poder creerlo porque yo era un tipo vergonzoso, miedoso, que no me relacionaba mucho después los ámbitos, digamos, laborales, y por ahí con la familia me costaba mucho relacionarme y hacer nuevos amigos. Ujú. Era mío de... Pero eso por lo menos no se te nota desde que yo te conozco. Bueno, Sí, ¿saben cuál fue el...? ¿Conoces? Acá hay un micrófono. Sí. Bueno, esto tiene la culpa de que yo haya cambiado el 100%. Mirá vos. O sea, un micrófono puede hacer que vos cambies de ser vergonzoso a ser una persona mucho más sociable, mucho más despierta, ver los intereses que vos tenés y que por ahí los tenés escondidos. O sea, fue algo más, no sé, por eso para mí el micrófono es magia. Y ese es el poder de la comunicación, que no es solamente
privada y con fines de lucro, y que tampoco es solamente para hablar de noticias de política nacional e internacional, sino que muchas veces sirven para el estímulo, el desarrollo del sujeto, desarrollar habilidades para comunicarse y vincularse con los demás. Vos, Vero, y vos, Ana, lo saben muy bien porque es justamente lo que venimos trabajando en el taller de radio desde hace 3 años en Senderos. Sí. Cómo la radio puede ser una herramienta para otra cosa, para escucharse y para hablar. Hablar. Sí, como vos que hablas con Es verdad. un pajarito para decir hablando. Bueno, vos no te quedás atrás, ¿no? Juan Manuel, y entonces, ¿cómo empezás concretamente tu camino en los medios? Bueno, entonces en el 2011 me incorporo al proyecto, empiezo a ver todas las herramientas que tiene la comunicación, entre, por ejemplo, hacer un móvil, Ujú. hacer una cobertura, conducir, producir. Y llegó un momento que, dije, ¿y por qué no voy a...? Y me llegó el momento de ir a cubrir a Charly García y Juan Alberto Badía. Ay, cuidado. ¿Te gusta, Charlie? ¿Y? Y no podía querer estar ahí. Estaban todos los medios grandes ¿Nadie? y yo solo ahí como... y yo Bueno. dije, si yo esto lo puedo lograr ahora, ¿qué puedo lograr después? Mm. ¿Entendés? Wow. Y dije, Hermoso. acá encontré mi vocación. ¿A qué? Ahí lo confirmaste. Ahí lo confirmé. Ahí fue. Eh, Juan, explícanos además para que los... Este es un programa que entre otras cosas hace mucho hincapié en los apoyos y en las estrategias que se puede seguir para que una persona con discapacidad pueda desarrollar su potencial superando las barreras que la sociedad impone todos los días y generan exclusión. ¿Cuáles fueron esas dificultades o impedimentos que afrontaste y cómo los superaste? Bien. Bueno, por ejemplo, el primer escozo es ¿Qué es? asumir uno mismo. El primer escozo, la barrera a veces se la pone uno mismo. A ver, Wow. Y ¿de sí. verdad? Yo no. como... Hola. Y por ¿Qué estás ejemplo, queriendo decir? no, yo no puedo hacer esto, Mm. o yo Wow. X, yo no lo voy a poder lograr. X. Una reacción distinta a la de Analia, que se emperró y dijo, esto es lo mío. No, pero Perdido. más allá de eso, de que yo fui muy constante en mi decisión, tiene razón Juan Manuel, la barrera, muchas veces la primera barrera se la pone a uno, porque se cree lo que la sociedad le devuelve, eso de que no podés, de que no es para vos, de que bueno, te tocó así, te tenés que conformar, y no es así. La muestra está en que Juan Manuel pudo armar su propio proyecto. Ujú. Juan Manuel, ¿estás bien? Sí. Sí, mira. Y entonces, ¿cómo superaste esa primera barrera que es, no me la creo tanto? Inseguridad, lo que podemos sentir todos por distintas razones. Inseguridad. ¿Cómo empezaste a creer en vos? ¿Qué? ¿Qué? Cuando dije, Dime. terminé el proyecto del año 2011 Sí. en palabras, No te veo. Esperá que está hablando Juan. terminó en diciembre del 2011, Sí. y yo dije, ¿qué hago acá hasta marzo? Me muero. Morí. Me muero, así, Sí. literal. Sí. Pero, ¿a morir? Le consulté al director de la radio en su momento. Ajá. Aquí está uno, algo. Pero que estás muy charlatana, Vero, déjalo que hable. ¿Puede ser? Nadie. ¿Lo escuchamos a Juan? Sí. Dale. Y bueno, en ese momento hablé con el director de la radio. Sí. Le dije a ver si tenía en algún programa ya existente, si me podía meter. Bien. Y me dijo que no, que se le complicaba, que yo que sé cuánto. Mm. Y me propuso de armar un programa yo solo. Ajá. ¿Qué hizo, no? Un programa de radio. Usted, no. Como nosotros. Pero él empezó mucho antes que nosotros. ¿Y Y ahí surgió Curiosa Tarde, hace cuánto? 2012. Ay, Van por el programa 200, casi 300, ¿no? 210. 210. 211, mandar por ahí. Ahí arrancaste con el programa. ¿Vos solo? Sí. ¿Solo? ¿A qué te Mi ves? viejo, cuando llegué, me dijeron, ¿vos firmaste un contrato? Mi viejo no me hablaba por 3 ¿A días. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y bueno, porque no, viste cuando dicen la desconfianza de, por ejemplo, firmar algo que por ahí uno que los padres no conocen. Sí. Y bueno, pero después se terminé demostrando que lo que No, firmé
filmar algo para bien. Y que duró muchos años y sigue durando. Y sí. Lo que pasa, Diego, déjame que te agregue algo más. Dale. La discapacidad, o sea, nosotros la tenemos en un aspecto de la vida, pero como no estamos capacitados en nuestro caso, o en mi caso particular, para caminar con normalidad, para un montón de otras cosas sí estamos capacitados. Entre ellas para hacer un programa de radio. Entonces, la reacción de los papás de Juan por ahí fue normal para un padre que vos venís y le decís, hice tal cosa porque quiero tener mi propio proyecto. Y te mira y te dice, o no te hablan directamente, no, ¿cómo vas a hacer eso si vos no podés? Y volvemos de nuevo al vos no podés. Y bueno, si uno se la cree, se queda con ese no puedo. Juan en este caso no se la creyó y 4 años después le demuestra que es totalmente lo contrario y seguramente los papás de Juan están orgullosos de su hijo en este momento. Y le volvieron a hablar, por lo menos. Totalmente. Seguimos así en el 7º programa de Nada Sin Nosotros, este programa dedicado a la discapacidad desde la perspectiva y con el protagonismo de personas con discapacidad. Y seguimos cambiando la mesa y reciclándola. Ahora estamos con Carolina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues estoy en Saneo, trabajo muy bien, hago muchas cosas. Bien. ¿Y cómo estás pasándola? Bien, ¿Estabas escuchando el programa desde afuera? sí. ¿Y qué escuchaste? Escuché lo de discapacidad, como es un chico para discapacidad. Diego, ¿cómo estás? Bien. ¿Te echaste una pequeña siesta hace un rato? ¿Estabas cansado? ¿O te aburrimos con el programa? ¿Qué pasó? No, me gusta. ¿Te gusta? Bueno, bienvenido. Seguimos acá con Analía Barón y con Juan Manuel Forbes. Entre otras cosas, bueno, ellos son periodistas especializados en discapacidad y comparten un programa, Curiosa Tarde, sobre discapacidad del programa. ¿Cómo abordan, cómo tratan, qué les interesa comunicar acerca de la discapacidad? Todo, tratar de comunicar todo lo posible, todo lo que no se ve, ¿no? Todas las cuestiones que no sean visibles. Una de nuestras columnas se llama Hacer visible lo invisible, en la cual tratamos de visibilizar todas las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad. Hay muchos proyectos, muchas ONG que trabajan en la temática, que no son conocidas y que hacen muy buenos trabajos. También tratamos, si hay, muchas veces nos pasa que recibimos denuncias de familias que tienen algún hijo con discapacidad y que necesitan algún apoyo con la obra social, o una denuncia contra las obras sociales que tienen que cubrir y lamentablemente no lo hacen. Y ahí tratamos de asesorarlos de la parte comunicacional. Nosotros no tenemos parte legal, no tenemos nada, pero derivamos a las personas pertinentes. Tratamos de ser el nexo entre la persona que tiene el problema y quienes se tienen que encargar de resolverlo. O sea, van más allá de la comunicación, Claro. dan servicio. Nosotros creemos que entre nuestras tareas está justamente esta, la de poder ser puente entre la persona que está padeciendo una situación particular X y la persona encargada de resolverlo, porque además cuando nos llegan denuncias o temas con problemas con obras sociales, nadie está reclamando por algo que no corresponde, están reclamando por derechos que están protegidos por la ley, pero que simplemente no se cumplen. Entonces, si bien no tenemos, como decía Juan Manuel, poder legal y demás para poder resolverlos nosotros mismos, tratamos de ser el nexo entre uno y otro lugar o persona. ¿Y cómo les va con eso? Y ahí vamos, en la lucha. Muchas veces surge mucho también de los grupos de discapacidad o gente que me va contactando y también le vamos diciendo, ¿viste? O sea, que también cuenten con nosotros, tanto como programa, pero también de forma personal. Claro. Y ahí es donde también tratamos nosotros de tener acciones y poder brindarle lo mejor, ¿no? Analía, ¿en qué tratás de poner el acento cuando comunicas algo sobre discapacidad? En la capacidad. A ver. Justamente en lo que no se hace. Nosotros las personas con discapacidad, lamentablemente, creo yo, estamos vistos por la sociedad a partir de nuestra discapacidad. Yo en mi caso a partir de una silla de ruedas o de un andador.
y no desde mi capacidad de poder comunicar, de poder difundir cosas que no tienen visibilidad justamente en un medio masivo de comunicación que tiene un costado más comercial. Nosotros nos volcamos hacia lo social. ¿Y cómo? Y a través de la difusión de estas problemáticas, de distintos eventos, Bueno. de ONGs. Déjala contestar. Yo también desde mi columna de deportes, comparto la columna de deportes en Curiosa Tarde con uno de los chicos y difundo siempre los deportes adaptados. Hay muchísimos deportistas adaptados de categoría olímpica que representan a la Argentina y la gente no se entera directamente, no saben que existen y hacen cosas valiosísimas y los puedo comparar tranquilamente con cualquier deportista convencional de alto rendimiento y estos últimos se quedan cortos al lado del sacrificio que estos chicos tienen que hacer. Sí, igual ahí hay un riesgo, ¿no? Porque pensando en la cuestión de la igualdad y hablando de estos deportistas de alto rendimiento, por ahí en deportes adaptados, etcétera, muchas veces se termina poniendo el eje, el foco, en una supuesta heroicidad y no en la capacidad, como vos estás diciendo. O sea, es como mira, es uno entre 1.000.000 que tiene este poder sobrehumano de sobreponerse a todo y superar la adversidad, cuando en realidad el foco debería estar puesto en aquellos apoyos que fueron necesarios para que pueda superar las vallas que la sociedad le impone y lo excluye. Totalmente, porque no somos superhéroes, no tenemos capacidades especiales, no podemos volar, no podemos hacernos invisibles. Solamente esto que vos decís, necesitamos ciertos apoyos para lograr ciertas cosas que nos proponemos cada uno en el ámbito que le interesa. Y el problema de convertir en superhéroe a una persona con discapacidad que supera las adversidades que enfrenta, es justamente invisibilizar las barreras que la sociedad le está poniendo delante, que son las que él tiene que saltar. Digamos, donde hay que poner el foco es en la barrera, no en la supuesta heroicidad de la persona. Ni superhéroes, ni angelitos, ni nada de eso. Somos personas con una discapacidad para ciertas cosas. Nadie está capacitado para hacer todo en la vida. En tu primera intervención, Juan Manuel, decías, bueno, hay un montón de cosas que no se reflejan en los medios tradicionales o masivos, le podemos agregar, y recién comentabas que hay un montón de organizaciones, y podríamos hablar de organismos también, que hacen un montón vinculado a la discapacidad, pero que no, eso como que no logra llegar siempre al resto de la sociedad. Hay también una exclusión en cuanto a la comunicación. ¿Por qué? Porque también depende mucho por el tema económico. Mucho lo que más vende en la noticia es la política, no en la parte social. Y si hablan de la parte social, de la parte mala, de la parte, no sé, de secuestro, de todo lo que tiene que ver de la sociedad, pero la parte que no es buena. Entonces, y cuando hablan de discapacidad, de una persona con discapacidad, muchas veces se lo hace ver como el menubálio, con el pobrecito, y no como que puede, que es igual al resto. No se lo hace ver como un igual al resto, que pudo hacer tal cosa, sino se lo hace ver o como superior, o como el superior, y como decía Ani, o como el menubálio. Entonces no está bueno que eso suceda. También quería agregar, eso pasa muchas veces, se nos mira desde la lástima de ay, pobrecito, no puede, pero mirá qué bien que va a la escuela. No, tenemos que ir a la escuela porque nos tenemos que educar al igual que cualquier otro ciudadano. O sea, es un deber nuestro y un derecho, la educación, el trabajo, bueno, el poder tener el esparcimiento, sociabilizar con el resto de nuestra comunidad. Y para darle un ejemplo a esto que venimos hablando, y no me trates de superhéroe por subir las escaleras, más bien poneme una rampa y listo, porque mi único problema es la rampa. Yo no soy un superhéroe ni voy a hacerlo. En todo caso me estás poniendo un impedimento delante, resolvémelo, ¿no? Totalmente. La discapacidad está bastante ausente de los medios masivos de comunicación, me parece, ¿no? ¿O coinciden o lo ven distinto? Y yo coincido mucho, demasiado, te diría. Sí, volvemos, por lo menos desde mi perspectiva, a lo que decía Juan recién. No es un tema comercial, no vende, y si vende de un costado, ya te digo, desde la lástima, desde ay, bueno, pobre, mirá lo que consiguió, pero no desde la capacidad que esa persona tiene, ya sea
para lograr un título universitario. El otro día nosotros en el programa entrevistamos a la mamá de Fausto, que Fausto hizo Fausto también, el documental el documental, la película. sobre el primer estudiante con autismo de la Universidad Pública Nacional. Claro. Entonces, bueno, eso se lo ve desde un costado de que, ay, bueno, miren a lo que llegó. No, ¿cómo miren a lo que llegó si con todos los impedimentos que encontró en su camino, como nos contaba la mamá, pudo alcanzar un título universitario? Entonces quiere decir que alguna capacidad tiene. Sí, muchas. Muchas, obviamente. ¿Y qué hubiera sido de esa persona si no hubiera tenido todos esos impedimentos por delante? Claro, sí, o sea, si no hubiese tenido tantas barreras por superar, todo hubiese sido más fácil para él y para su familia, por supuesto, porque siempre están involucradas, bien o mal, nuestras familias. Juan, ¿cuáles son los cuidados que los comunicadores tenemos que tener a la hora de trabajar con la discapacidad en un medio de comunicación? ¿En qué te fijas? ¿Qué En la cuidas? forma de cómo comunicar, Por ejemplo. de no ser chocante, Ajá. de no ir no decir palabras que choquen a la sociedad, y menos cuando se está dirigiendo a un público que la mayoría del público no es te está escuchando, está apuntado a un público con discapacidad, ¿no? A familiares o personas con discapacidad, pero también te escuchan otro tipo de personas, porque también dentro del programa traemos artistas, hay curiosidades, hay deportes, no solo, pero gran parte del programa es la discapacidad. Entonces vos tenés que ver cómo manejar ese lenguaje, ¿no? Para que todos te entiendan y no hablar en un lenguaje entendible y que la gente sepa comprender lo que vos decís. No Eso- hablamos, por dale. ejemplo, digo, no hablamos de discapacidad o de autismo o de cualquier otro tipo de trastorno o discapacidad intelectual, sino que decimos persona con discapacidad, persona con autismo, persona con síndrome de Down. O sea, no autista, No, discapacitado. Claro. A ver, hay que regular que siempre se dice sobre la convención. La convención dice Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces siempre está primero la persona y después la condición que nosotros tenemos en cuanto a la discapacidad es una condición de nuestra persona, pero no somos discapacitados y nada más. ¿Qué querías preguntar o decir, Caru? Bueno, yo tengo mi problemita de estrés acumulativo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que, Caru? ¿Qué querés preguntar? El estrés acumulativo, lo que tengo yo. Sí, Es un problema que tomo medicación sí, y por eso me medico. sí. Pero, además de la medicación, con el trabajo que, por ejemplo, hacemos en Senderos, Sí, y dándote los apoyos que vos necesitas, vos podés hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué haces en Senderos? jabones, ¿Qué más? velas, ¿Qué más? llaveritos, ¿Qué más? muchas cosas. Muy bien, entonces trabajás, ahí está lo que nosotros estábamos diciendo. Bueno, ella tiene un emprendimiento de qué? De jabón y vela. ¿Y qué haces con eso? ¿Lo vendo? Muy bien. ¿Y de dónde lo sacás? ¿Los comprás, los jabones? No, lo saco de internet. ¿Pero los comprás ya hechos los jabones? No, lo compro. ¿Los comprás o los haces? No, los hago y compro material. Comprás el material para hacer los jabones. Sí, y después lo hago. Y lo vendés, muy bien, felicitaciones. Ya hiciste el chivo. Habíamos dicho que no lo íbamos a decir y ya hiciste el chivo. Bueno, lo lograste, Caru. Sí. Estabas, explicándonos, Juan, cómo abordás los contenidos pensando en un público mayormente compuesto por personas con discapacidad. Ana, pensando en el resto de la sociedad, es a la que tanto nos cuesta llegar, porque tenemos un montón de programas, debería haber más, pero tenemos varios programas especializados en discapacidad, tenemos medios gráficos especializados en discapacidad, pero medio que eso se mueve siempre dentro del mismo círculo de los que estamos vinculados de una u otra manera con la discapacidad, y lo que quizás está faltando o estamos tratando de construir es un puente, retomando la palabra de ustedes, para que esa comunicación sobre la discapacidad llegue a la sociedad en general, para romper ese cerco, ese gueto, digamos. Cuando pensás en comunicar la discapacidad hacia la sociedad en general, ¿qué cuidas? ¿En dónde pones el foco? Bueno, de nuevo retomando esto que veníamos hablando, siempre en la capacidad
y en que nosotros mostramos justamente lo que para nosotros es invisible en otros lugares, lo que no encontramos en un medio masivo de comunicación. Porque son historias que merecen ser contadas, como te decía bien la de Fausto recién, o millones de otras que nos llegan de no solamente de chicos o de familias que tienen problemas con cobertura de las obras sociales, sino de cosas que los chicos logran y esto no es visible para la sociedad, y a partir de que sea visible, bueno, se va a poder tener otra mirada a partir de la discapacidad. Sí, me parece que es, por lo menos desde Senderos y desde un montón de organizaciones, notamos eso, ¿no? Vos, Juan Manuel, el año pasado estuviste en el Congreso de Buenas Prácticas en Discapacidad, o nos habíamos visto antes, ya nos no habíamos visto antes. Nos habíamos visto antes. Bueno, en el Congreso y en otras oportunidades también, se vio esto, ¿no? Lo que vos decías antes, que hay un montón de organizaciones haciendo un montón de cosas súper constructivas, que hacen una sociedad más inclusiva, pero bueno, falta que todo esto llegue al resto de la sociedad, que es la que tiene que transformarse para ser realmente una sociedad inclusiva. De hecho, Diego, en este momento tenemos autoridades en el Poder Ejecutivo con discapacidad. Entonces, bueno, estaría bueno también que ellos desde el lugar que les toca puedan promover todo este tipo de actividades. Y bueno, pero también es una muestra para la sociedad de que una persona en silla de ruedas puede llegar a un cargo de importancia, de poder, ¿no? Sí, quizás lo que esté faltando, por eso hacía el raconto de los medios que existen especializados en discapacidad, pero que nos cuesta saltar esa barrera. Pensaba porque por la ausencia de la discapacidad como tema dentro de los medios masivos y dentro de los contenidos generales, digamos, de la agenda pública, en un noticiero, en una ficción, porque el otro problema que aparece es que la discapacidad es poco comunicada, pero cuando es comunicada muchísimas veces es muy mal comunicada desde los medios masivos, haciendo justamente eje en lo que no hay que hacer, que es reproducir todos los estereotipos e invisibilizar las barreras que nos pone la sociedad. ¿Qué querías decir? Bueno, un poco respecto a lo que vos decías, nosotros, en un proyecto que se llama Mateas por la Inclusión, queremos eso, poner en la agenda pública todos los temas relacionados a la discapacidad a través de reuniones mensuales. Queremos poner en la agenda pública y que los funcionarios de turno puedan trabajar. Y vos, por ejemplo, las elecciones anteriores había en los dos gobiernos que estaban postulados, tenían discapacidad, tenían alguna persona con discapacidad. Daniel Scioli, ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria, y la vicepresidenta Gabriela Michetti. Sí, bueno, alguno de los dos en campaña dijo algo al respecto. ¿Vos decís que no? No, yo no recuerdo. No hablaron de la discapacidad, no es parte de la agenda pública la discapacidad, y eso creo que es una de las mayores problemáticas. Lo que sí tiene, pero bueno, es previo a la campaña, en la provincia de Buenos Aires hay, por ejemplo, una ley que explicita cuál es el término adecuado para referirse a las personas con discapacidad, que es justamente esto, personas con discapacidad. Pensando en dónde está la discapacidad en la agenda pública, en este caso bonaerense, el ex gobernador y ex candidato presidencial Daniel Scioli, ¿no? Pero no, en la campaña no recuerdo. Por eso te digo, para mí es una cosa de que, además que también todas las personas con discapacidad, tanto por ejemplo, tenés los autismos, la gente que tiene unas personas con autismo luchan por eso. Después las personas, por ejemplo, en el caso como Ani, luchan todas por eso, pero no hay una unidad de todos. Por eso es tan importante seguir formando redes. Sí. Muchas gracias. Ya los estás echando para... Bueno, ¿cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien. Da para seguir charlando 3 horas más, me parece, ¿no? Totalmente. Bueno, la vamos a seguir porque este tema de la comunicación y la discapacidad da para mucho y es un tema clave, parece, ¿no? Sí. Bueno, ¿algún cierre que quieran hacer? En particular, muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, a vos por haber venido. Bueno. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Obviamente, cuando gusten, también tienen abiertas las puertas de Curiosa Tarde para venir, para presenciar. Y bueno. Bueno, nosotros los invitamos, invítennos.
Bueno, estamos haciendo la propuesta acá en el aire. Perfecto, bueno, programas hermanos entonces a partir del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias.